los horarios cambian o los horarios son diferentes, entonces, ¿qué es el tiempo? Si el tiempo sería o es como habíamos pensado, ¿cómo pueden intercambiarse los horarios? Y al intercambiarse los horarios, entonces, ¿dónde queda el tiempo en sí? Y tenemos que ser conscientes que si se pueden intercambiar los horarios de esa manera, es que el tiempo es relativo, que el tiempo no es absoluto. Y al decir que el tiempo es relativo y que no es absoluto, tenemos que decir que el tiempo es relativo porque es una percepción del ser humano y no una verdad de la naturaleza. Hay una diferencia entonces entre que el tiempo sea una verdad de la naturaleza o totalmente algo relativo, donde al ser relativo significa que solo nos pusimos de acuerdo para que así fuera. Hay una relatividad significativa de acuerdo a los puntos y perspectivas que se tiene de la observación de lo que llamamos tiempo, y entonces de acuerdo a esa observación sacamos una conclusión y decidimos cómo se iba a manejar. Pero no es entonces tan tangible, tan verdad como hemos pensado. Muchos no se preguntan eso. Y el tiempo está dividido en zonas horarias. Y cada zona horaria está dividida de alguna manera en el planeta de acuerdo a cómo están acomodados, como si fueran los gajos del planeta. Entonces vamos viendo cómo de izquierda a derecha, desde el cero, que es en Greenwich, de alguna manera ahí vamos sumando horas, y vamos sumando horas al punto que hay una hora cero en Greenwich que se le va sumando hacia la derecha una hora cada vez, y así vamos dándole la vuelta a todo el planeta. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos que tenemos del lado izquierdo menos 2 horas, luego tenemos menos 1 hora, la hora central, más 1 hora, más otra hora. Tenemos bastantes cambios de horarios en un mismo país. Es una condición arbitraria, es una condición simplemente de ponernos de acuerdo. Se pusieron de acuerdo de esa manera, pensaron que era correcto y así lo vivimos. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con el tiempo? Yo me he dado cuenta que muchas personas le dan importancia al tiempo de forma significativa. Por ejemplo, con la edad. Muchos de ustedes viven los años y la edad y el tiempo como si fuera realmente un peso en su espalda, y la vejez llega. Los años les pesan y los cargan, y al pesarle los años te van encorvando y te van debilitando y te van haciendo que te venzas ante el tiempo. Achaques, enfermedades, falta de vida, falta de realizar condiciones en tu vida productivas. Te avejentas y el tiempo te aplasta. ¿Tendría que ser así? Yo no creo. Simplemente es un malentendimiento del tiempo. Yo me he dado cuenta que muchas personas, gracias a que son muy puntuales en el tiempo, tienen una buena reputación y logran grandes negocios. Me he dado cuenta de otras personas que no son tan puntuales o nada puntuales y han tenido muchos problemas, hasta los corren de un empleo porque no llegan al tiempo que deberían de haber llegado. El tiempo dicen que es un recurso no renovable, o que si existe un recurso no renovable en el mundo realmente sería el tiempo. Y que el tiempo que pasa no vuelve más. Sin embargo, también es importante entender que muchas veces el tiempo no lo tomamos o no le damos la importancia adecuada, al punto que pensamos que el día de mañana va a ser mejor cuando el día de hoy no hacemos nada, y el día de mañana cuando llega seguimos pensando lo mismo y la vida se va, y para cuando queremos pensar que la vida ya no está, se ha ido de nuestra vida. Se ha ido nuestra vida, se ha ido de nuestras manos, se ha ido la oportunidad de haber realizado un cambio o algo diferente. El tiempo tan complejo, el tiempo que usamos todos los días, sin embargo no lo comprenden las personas. En la física también se usa el tiempo. En la física el tiempo es una oportunidad de poder predecir eventos, poder predecir cosas que pasan para poderlas replicar y tener las máquinas funcionando exactamente como se debe. De hecho, el tiempo es medido por las máquinas. O si no, ¿qué es un reloj? Un reloj es una máquina que mide el tiempo.
Podríamos decir y pensar, bueno, es que el tiempo no se mide por las máquinas. El tiempo se mide por las máquinas como una representación del tiempo, donde el tiempo realmente se mide porque hay una observación de la posición solar y la condición en la que está tocando la Tierra, y de acuerdo a esa posición solar y la Tierra podemos decir qué horas son. Podríamos decirlo así. El tiempo. Yo no creo que el Sol incida en todo el planeta de la misma forma, de la misma manera. Hay una incidencia distinta del Sol en la Tierra, que de hecho por eso es la diferencia de las zonas horarias. Sin embargo, aunque hemos querido definir esas zonas horarias, no se pueden definir tan exactamente. Hay una discrepancia en el tiempo. De hecho, por ejemplo, nuestro calendario que mide el tiempo mayor de un año, vemos que hay años bisiestos, donde el año bisiesto trata de corregir la inexactitud que hay en el calendario anual, donde a través de ese año bisiesto tratas como de acomodar los días que sobraron o faltaron de alguna manera en ese calendario anual. Entonces el tiempo no es tan exacto para nosotros como creemos. Los relojes se retrasan o se adelantan. Ciertas condiciones de movimiento de la Tierra en su eje puede cambiar significativamente la incidencia del Sol, haciendo que hay una variación en lo que llamamos la medición del tiempo. Si salimos al espacio, en el espacio no se vive igual el tiempo. De hecho, por ejemplo, supuestamente cuando un astronauta está girando alrededor en la órbita de la Tierra, no envejece igual que alguien que esté en la Tierra. Si un astronauta pasara 20, 30 años en la órbita, su envejecimiento fuera muy distinto a que a la gente que se quedó en la Tierra. ¿Qué es el tiempo entonces? El tiempo podría pasar que pasa y que nadie ni nada lo puede detener. Y lo más increíble es que en la verdad no existe el tiempo. Es increíble que cuando cerramos nuestros ojos y en la noche dormimos, con los ojos cerrados, al no tener una perspectiva de nuestro entorno, no sabemos ni siquiera qué horas son. No sabemos ni siquiera cuánto tiempo pasó. Si a alguien lo tomamos y la persona se encierra en una habitación oscura por cierto tiempo, pierde la noción totalmente del tiempo. No sabe si pasaron días, horas, minutos, segundos. Pierde la noción totalmente del tiempo. Entonces, ¿por qué peleamos tanto acerca del tiempo? ¿Por qué el tiempo nos es tan importante al punto que hasta nos hace envejecer, nos derrota y lo venimos cargando aparentemente? ¿Por qué la gente se molesta y se enoja cuando no llegas a tiempo? ¿O por qué la gente te sonríe y dice, qué buen caballero es usted, siempre a tiempo? Es increíble. Es increíble la importancia que tiene el tiempo. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que tú vives el tiempo? ¿Qué es el tiempo para ti? ¿Ya te venció el tiempo? ¿Ya tienes suficientes años en tus espaldas para sentir el peso del tiempo? ¿Sigues acumulando años para seguir envejeciendo? ¿O sigues esperando que el tiempo llegue y cambie algo en tu vida para que las cosas sean distintas y diferentes? Que hay una condición, que el tiempo sane o que el tiempo limpie en ti para que la vida te sonría nuevamente. ¿Cómo hoy tú vives el tiempo? ¿Eres de los que se enoja porque alguien no llega a tiempo? ¿O eres de los que no llega a tiempo y no te importa que otro se enoje? ¿Cómo es tú que vives el tiempo? Es una pregunta que cada quien tendría que responder. Yo puedo responder cómo yo vivo el tiempo. Para mí el tiempo es intangible. Para mí el tiempo no es una existencia. Para mí el tiempo no es una influencia directa. Para mí el tiempo lo veo principalmente como lo usan los demás, organizacionalmente. Puedo entender que un horario o una hora es para ponernos de acuerdo y coincidir en una experiencia. Y así lo uso. Cuando uno pone un horario, una cita o pone una fecha,
es con la intención de poder coincidir varios que nos ponemos de acuerdo y experimentar, vivir, estar teniendo la experiencia que hemos decidido. Pero fuera de eso, el tiempo no lo vivo como los demás. Fuera de eso entiendo y sé que el tiempo, como les digo, no es una realidad, una existencia, solo es una percepción. Y más allá de la percepción del tiempo, sé que lo único que existe es el momento. Este momento exacto y actuante, donde solo existe un momento, no hay un conjunto de momentos, aunque parece. No hay un pasado, un presente y un futuro en realidad. Solo existe un presente, donde el presente me puede hacer creer que existe un futuro, porque en cierto momento el presente cambia. Sin embargo, aunque el futuro llegue al presente, el presente sigue siendo lo que es y lo que existe, ya que el futuro en ese momento es el presente. Y el pasado simplemente es un recuerdo de lo que fue, donde al ser un recuerdo, la única forma que puedo recordar o comprobar que existió es en el presente. Y sigo teniendo solo un presente, donde entonces el tiempo lineal de pasado, presente y futuro no es realmente así. Solo existe el presente, el aquí y el ahora, este momento actuante. Y con referencia a llegar tarde o a llegar temprano a un lugar, lejos de esa condición, siempre estoy en el mejor momento y en el mejor lugar. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces la diferencia de un milisegundo, la diferencia que un momento sea totalmente diferente, que una experiencia sea fatal o sea triunfal, es estar en el momento justo y adecuado de acuerdo a la experiencia, no al tiempo. O sea que muchas veces, por haberte trazado un minuto, un milisegundo o 5 minutos, las experiencias son totalmente distintas. Por ejemplo, un accidente. Un accidente para que pase es porque exactamente tenías que estar en ese momento y en ese instante donde se atravesó el vehículo, donde perdiste el control, donde de alguna manera perdiste la conciencia por un milisegundo. O sea, se tuvieron que converger significativamente muchos eventos para que ese accidente pasara. Pero si lejos de eso, tú hubieras tomado un momento después o antes, ese accidente no hubiese ocurrido. Así como ese ejemplo de ese accidente, podríamos ver muchos más ejemplos. Lo más importante es entender que lejos del tiempo de horario, del tiempo relativo, de ponernos de acuerdo, existe un tiempo del momento actuante, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que en ese momento actúa. Y entonces, yo prefiero estar en el momento actuante correcto que en el minuto correcto. Donde trata uno, lógicamente, si se puso de acuerdo con alguien, de estar en el momento adecuado, lo más cercano posible al momento actuante. Pero no es lo mismo entonces estar buscando estar a tiempo porque son las 10 de la noche, a estar a las 9:59 o a las 10:05 o a las 10:01 en el mejor momento. Y entonces sí lo vivo. Yo me digo a mí mismo, yo me experimento y vivo en el mejor momento. En el instante de la mejor experiencia. En el instante que yo doy lo mejor de mí y tomo lo mejor de todo y tengo la mejor oportunidad de vivir la mejor versión de la oportunidad de la vida. Y entonces todo es diferente. Porque entiendo y sé que el tiempo solo es una percepción. Incluso al tiempo le han dado valores tan físicos que lo llaman la cuarta dimensión. Es increíble que los viajes en el tiempo no los puedan entender tan fácil. Porque cuando quieren viajar en el tiempo, piensan en el tiempo lineal, pensando que van a viajar al pasado o van a viajar al futuro, donde no se puede viajar en el tiempo de esa manera. La única forma de viajar en el tiempo al futuro o al presente o al pasado o como quieran verlo, es en el presente mismo. ¿Y si se pueden realizar viajes en el tiempo? Yo creo que sí. ¿Y viajes en conciencia en el tiempo? Yo creo que sí. Sí se puede. Pero para poder viajar en el tiempo, tienes que viajar en el presente. Tienes que entender el presente, el aquí y el ahora, el momento actuante. Y si no sabes vivir el presente, nunca vas a poder viajar en el tiempo. De hecho, siempre estás viajando en el tiempo. El tiempo siempre se está moviendo aparentemente. Pero no se mueve el tiempo en realidad. Lo que se mueve son
las cosas que pasan en el momento. Y es como si el momento fuera una pantalla de televisión, donde por ahí todo pasa, y al pasar todo por ahí, parecería que el tiempo se mueve. Pero el tiempo no se movió. Solo fueron los cambios que el momento tiene. Y podríamos pensar entonces que este momento presente tiene un flujo constante de cambios. Y ese flujo constante de cambios es lo que le hemos llamado tiempo, porque nada es permanente. Y podríamos decir así, lejos de pensar en el tiempo, podríamos pensar en la impermanencia de las cosas. Este momento que estamos viviendo en este instante ya cambió, ya es diferente. Y no puedo detener y que las cosas sean como yo quisiera todo el tiempo y que nada se moviera. Eso no podría hacerlo, porque ese movimiento constante realmente es lo que es la vida, lo que es el tiempo, o lo que de alguna manera es algo que no puedo yo modificar o cambiar. Siempre todo se está moviendo. Siempre todo está en un cambio constante. Entonces, ¿eres tú o soy yo observando el cambio? Y el cambio, al ir cambiando, ir modificándose, y al no permanecer o estar lo que yo veía en un momento anterior, le llamo tiempo. Sin embargo, el tiempo solo es una percepción. ¿Cómo vives el tiempo? ¿Cómo vives el tiempo tú? ¿Vas a seguir atrapado en el tiempo? ¿Vas a seguir permitiendo que la percepción del tiempo que tienes sea tan dura, sea tan difícil, al punto que lo que oye uno regularmente es, dentro de las ideas de carencia, que no hay suficiente tiempo? Que quisieran que el día tuviera más de 24 horas. Que están tan acumulados de cosas que creen que las cosas no las van a poder terminar o no van a poder salir con lo que se habían comprometido. O están tan cansados y tan abrumados porque trabajan tanto tiempo y como quiera no les alcanza a terminar lo que querían. Sienten que las cosas se acumulan porque el tiempo no es suficiente. Es increíble que una percepción se haya convertido en una cárcel, en un castigo, que se haya convertido en una condición para el ser humano en la que está atrapado. ¿Cómo te atrapas en el tiempo si el tiempo no es lo que ves? ¿Cómo te atrapas en el tiempo si el tiempo solo es el valor que tú le has dado, no realmente lo que experimentas? ¿Quién tendrá la llave de esa cárcel? ¿Quién tendrá la llave de liberarse del tiempo? Si el tiempo fuesen unas paredes de roca gigantescas, en las cuales tú estuvieras dentro de ellas y te aplastaran, pues lógicamente sería muy difícil porque tendrías que esperar que venga alguien a que tumbe esas paredes, que te libere de alguna manera. Pero el tiempo no tiene la tangibilidad de esas paredes de roca. El tiempo no tiene esa fortaleza de una roca, una piedra. El tiempo solo es tu percepción. ¿Qué creencias, qué valores, qué percepciones le han dado al tiempo como humanidad? No solo como individuos, como humanidad, al punto que el tiempo hoy por hoy, lejos de ser algo lo mejor, es una condición que los ha atrapado. Vuelvo a lo mismo, tú que tienes 50, 60, 70, 80, 90 años, no sé, 100 años, ¿por qué te avejentas? ¿Por qué pierdes tus sueños? ¿Por qué empiezas a tener enfermedades? ¿Por qué piensas a que el peso de los años esté curvando tu columna? ¿Por qué esperas a que tengas una pérdida de vida cuando tienes vida? Y la vida es vida, y mientras hay vida, hay vida. Y hay oportunidad de vivir. Ya no puede ser posible que sigas dándole un valor erróneo al tiempo. Yo por mí quisiera que todos celebraran su conciencia y despertaran. Pero entiendo que hay condiciones que los atan y los tienen atrapados. Y mientras estén atrapados en esa condición, no van a poder despertar a su conciencia. No van a poder llegar a la iluminación y a una nueva oportunidad de percepción de la vida. Por eso es importante que nos liberemos del tiempo. Por eso es importante que entendamos que el tiempo no es lo que creemos. Por eso es importante que nos demos cuenta que nos estamos ahogando en un vaso con agua. No podemos seguir creyendo que el tiempo es tan tangible, porque no lo es. Cuando te liberas del tiempo, el día te alcanza hasta para descansar. Cuando te liberas del tiempo,
puedes atender tantas condiciones, ser tan productivo, siempre y cuando todo lo hagas con amor. Cuando te liberas del tiempo, no te importa si el día tiene 24 horas o 50 o 1 hora siquiera. Esas condiciones no las estás midiendo ni te es importante. Cuando te liberas del tiempo, no importa cuánta edad tengas, tú siempre eres productivo y das lo mejor de ti. No acumulas el tiempo porque el tiempo no se puede acumular. Cuando te liberas del tiempo, la vida tiene más sentido. Yo te invito a que te vayas liberando del tiempo. Puedes preguntarte cómo. En esta plática te dije muchos cómo. Sin embargo, te puedo seguir diciendo que en las pláticas, en el compartir que estamos teniendo, uno de nuestros objetivos es que te liberes del tiempo y te liberes de todas las condiciones que te están atrapando para tu elevación de conciencia y tu despertar. Entonces, no te preocupes en el sentido si entendiste cómo o no cómo en este momento. Lo más importante es que entiendas y sepas que estamos trabajando en tu liberación en todos los sentidos, en tu despertar de conciencia, en tu iluminación. Entonces, de acuerdo a eso, hay que seguir, hay que continuar. Ya empezamos. Lo que hay que hacer es llegar a nuestros objetivos, realmente experimentarnos plenos, libres. Que la vida tenga cada vez mayor sentido y oportunidad. Yo sé que lo digo muchas veces, pero tenemos que ser conscientes hacia dónde vamos. El tiempo, si es de noche o es de día, si es suficiente o no alcanza. Tan atrapados en el tiempo, tan perdidos en el tiempo, donde muchas veces el estar fuera del tiempo hace que tu experiencia se expanda. En un sueño puedes soñar aparentemente por horas y solo fue un instante. En un día puedes trabajar por horas y parece una eternidad. Una eternidad que te atrapa y no te alcanza. La vida puede ser tan larga, llena de experiencias, o tan corta, recordando solo algunas. El tiempo solo es tu percepción. Ten la mejor percepción del tiempo, ya que siempre hay suficiente tiempo. Vamos a hacer un ejercicio con referencia a la liberación del tiempo. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, comenzamos a ser conscientes del tiempo. Tratamos de medir los segundos. Y al escuchar la palabra segundos parecería que es muy corto, que es muy poco un segundo. Pero empezamos a contar los segundos y nos damos cuenta que un segundo dura más de lo que pensábamos. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Solo hemos contado hasta 20 y parecería que el tiempo se expande. Es increíble cómo al escuchar un segundo parecería tan poco, tan pequeño o tan corto. Pero al estarlos contando, nos damos cuenta que se expande, que el tiempo es más de lo que habíamos pensado. El tiempo cambia de acuerdo a la atención que le ponemos. El tiempo es una perspectiva. Y decimos en nuestro interior, en este momento y en este instante, soy consciente del tiempo, del valor que le he dado al tiempo, que por el tiempo me envejezco o me he envejecido, que por el tiempo a veces siento que no es suficiente lo que puedo hacer o lo que quisiera hacer, de que el tiempo me ha tenido o me tiene atrapado. Y soy consciente del tiempo. Y en este momento son conscientes de los momentos en los cuales
ustedes se sienten atrapados por el tiempo. Cuando no les alcanza, cuando sienten que tienen muchos años, en todas las condiciones que sienten que el tiempo no es suficiente, que están atrapados en él. Y decimos en este momento y en este instante soy libre de todo el tiempo. Lejos de vivir el tiempo, ahora vivo el no tiempo, porque sé que el no tiempo es más de acuerdo a la verdad. El no tiempo es porque el tiempo realmente no existe, aunque tengo la percepción del tiempo. Vivo una percepción del tiempo para ponerme de acuerdo con los demás, una percepción del tiempo funcional, donde me permite llegar en el mejor momento a mis citas, a mi lugar de trabajo o de escuela. Pero más allá de eso, vivo el no tiempo. Soy libre del tiempo porque no cargo los años en mi espalda, porque no importa cuánto tiempo tenga el día o no, para mí siempre es suficiente lo que tengo que hacer y termino todas mis tareas. Vivo el no tiempo, descanso suficiente, trabajo suficiente. Tengo tiempo para todo, ya que me experimento en el no tiempo. Y sentimos una ligereza, una vacuidad, un vacío, y nos experimentamos en el no tiempo, como en el espacio, en el vacío, libre de toda percepción del tiempo. Y sentimos y vemos cómo los yugos, las cadenas se rompen, se terminan y nos liberamos de todas ellas. Libres del tiempo. Vivimos el no tiempo, libres del tiempo, de los valores erróneos del tiempo, libres de toda atadura, libres de todo peso. Vivimos ahora conscientemente el no tiempo, donde solo existe el momento presente, el momento actuante, el aquí y el ahora. Y decimos, gracias, porque a partir de este momento y de este instante, me experimento conscientemente en el no tiempo. Así es, así es, así es. Hecho está. Respiramos profundo y abrimos nuestros ojos. Bueno, yo creo que lo que compartimos hoy es fundamental para vivir. No todo el mundo lo va a entender. Sin embargo, aquel que lo entienda tiene una gran oportunidad de liberación en su vida. Bueno, así como este tema, hemos abarcado muchos temas que liberan y que elevan la conciencia. Y que de esa manera juntos realizamos un mundo mejor. Ya vas dando cuenta lo que iba a decir, ¿no? Realizar juntos un mundo mejor.